Hola, hola, amantes del buen cine y de las series que nos roban el sueño. Sean bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un plato fuerte, una de esas noticias que nos hacen saltar del sofá y correr a buscar el mando a distancia, o bueno, en realidad, abrir Netflix o la plataforma que toque, porque adivinad de quién vamos a hablar. Exacto. De nuestro queridísimo Can Yaman. Y es que este actor turco que ya ha conquistado corazones en medio mundo, vuelve a la carga con una nueva serie que, si las primeras imágenes y los adelantos son un indicativo, nos va a dejar sin aliento. Prepárense para maratones nocturnos, para conversaciones apasionadas con sus amigos sobre los personajes y, sobre todo, para suspirar mucho, muchísimo. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles jugosos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos análisis y si quieren estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan nada. Y ahora sí, vamos al grano. La nueva serie de Can Yaman, ¿por dónde empezar? A ver, la expectación es altísima, como siempre que él está involucrado, pero en esta ocasión parece que ha superado todas las previsiones. Para empezar, el proyecto es ambicioso. No se trata de la típica comedia romántica a la que nos tiene acostumbrados, sino de una historia con un trasfondo mucho más profundo, con personajes complejos y con una trama que promete giros inesperados. La serie, cuyo título oficial aún no se ha revelado, se centra en la vida de un personaje que es todo un enigma. Lo que sí sabemos es que Can Yaman interpreta a un hombre que vive atormentado por su pasado. Un pasado oscuro, lleno de secretos y de decisiones que lo persiguen como fantasmas. Imaginen la escena, Can Yaman, con esa mirada intensa que lo caracteriza, interpretando a un hombre que lucha contra sus propios demonios. Ya me tiemblan las manos solo de pensarlo. Pero no todo es drama, calma. También hay espacio para el romance, aunque esta vez el amor no será un camino de rosas precisamente. La historia de amor que se desarrolla en la serie es compleja, llena de obstáculos y de malentendidos. Pero, ojo, también hay momentos de ternura y de pasión que nos harán derretirnos en el sofá. La partenaire de Can Yaman en esta nueva aventura es una actriz, mejor dicho, una actrizaza. Su nombre es, pero les aseguro que su química con Can Yaman es explosiva. Juntos forman una pareja en pantalla que irradia magnetismo y que nos mantendrá enganchados a la pantalla desde el primer minuto. Pero volvamos a la trama, porque es realmente interesante. La serie explora temas como la culpa, el perdón, la redención y la búsqueda de la identidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios errores y sobre la importancia de aprender de ellos. Además, la serie está rodada en unos escenarios espectaculares. Han grabado en unos lugares que le dan un toque mágico y misterioso a la historia. La fotografía es impecable, la banda sonora es envolvente y la dirección es simplemente magistral. En resumen, esta nueva serie de Can Yaman tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo. Tiene una historia apasionante, unos personajes complejos, unas interpretaciones brillantes y una producción impecable. Es una serie que nos hará reír, llorar, reflexionar y, sobre todo, suspirar por el amor. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que Can Yaman sea tan especial? ¿Qué es lo que lo diferencia de otros actores? Para mí, la clave está en su carisma. Can Yaman tiene un magnetismo natural que lo hace irresistible. Su mirada es penetrante, su sonrisa es encantadora y su presencia en pantalla es simplemente arrolladora. Además, es un actor muy versátil. Ha demostrado que puede interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos, que puede hacernos reír a carcajadas y llorar a moco tendido. Y por supuesto, no podemos olvidar su físico. Can Yaman es un hombre muy atractivo con un cuerpo escultural que cuida con mucho mimo. Pero para mí su atractivo va más allá de lo físico. Es su personalidad, su carisma y su talento lo que lo hacen realmente especial. Y hablando de talento, en esta nueva serie Can Yaman se supera a sí mismo. Se nota que ha puesto toda su alma y toda su pasión en este proyecto. Se ha metido de lleno en la piel de su personaje y nos ofrece una interpretación llena de matices y de emociones. Es sin duda uno de los mejores trabajos de su carrera. Pero no solo Can Yaman brilla en esta serie. Todo el elenco está a un nivel altísimo.
Los actores y actrices secundarios aportan profundidad y riqueza a la historia. Y la dirección, como ya he dicho antes, es simplemente magistral. Se nota que hay un gran equipo detrás de esta serie, un equipo que ha trabajado duro para crear una historia que nos llegue al corazón. La serie se estrenará, estoy segura de que será un auténtico fenómeno. Estoy convencida de que nos engancharemos a la pantalla desde el primer minuto y que no podremos parar de verla hasta el final. Así que ya saben, marquen la fecha en sus calendarios, preparen palomitas y pónganse cómodos en el sofá, porque la nueva serie de Kanyaman está a punto de llegar y créanme, no se la querrán perder. Es una serie que les robará el sueño, que les hará suspirar por el amor y que les dejará sin aliento. En resumen, la nueva serie de Kanyaman promete ser un auténtico bombazo. Una historia apasionante con personajes complejos, unas interpretaciones brillantes y una producción impecable. Una serie que nos hará reír, llorar, reflexionar y, sobre todo, suspirar por el amor. Kanyaman vuelve a la carga y, esta vez, nos va a dejar sin aliento. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que estén tan emocionados como yo por el estreno de la nueva serie de Kanyaman. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece el proyecto? ¿Tienen ganas de ver la serie? ¿Qué es lo que más les atrae de Kanyaman como actor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de mis novedades. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Pero esperen, que aún no hemos terminado. Porque sé que están ávidos de más información, de esos pequeños detalles que marcan la diferencia y que nos permiten fantasear aún más con lo que está por venir. Así que, como soy la mejor, me he puesto manos a la obra para investigar un poquito más y traerles jugosos detalles exclusivos sobre esta prometedora producción. Primero hablemos un poco más del personaje de Kanyaman. Si bien ya les adelanté que está atormentado por su pasado, lo cierto es que este pasado es mucho más intrincado de lo que imaginamos. Se trata de un hombre con una doble vida, o quizás incluso triple. Durante el día, es un respetado, alguien que goza de la admiración y el respeto de la comunidad. Pero al caer la noche se transforma en... Esta dualidad, esta constante lucha entre el bien y el mal, es lo que realmente define al personaje y lo convierte en alguien tan fascinante. La complejidad del personaje no solo reside en su doble vida, sino también en las motivaciones que lo impulsan. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué lo llevó a tomar las decisiones que marcaron su pasado? La serie explorará estas preguntas de manera profunda y nos permitirá entender al personaje en toda su dimensión. Prepárense para sentir empatía, para juzgarlo y quizás, incluso para identificarse con él en algunos aspectos. Ahora, pasemos a la misteriosa actriz que acompañará a Kanyaman en esta aventura. ¡Ay, qué ganas tengo de revelarles su nombre! Pero prometí mantener el secreto un poco más, así que me aguantaré las ganas. Lo que sí puedo decirles es que se trata de una actriz con una trayectoria impresionante, con premios y reconocimientos a nivel internacional. Es una verdadera camaleona, capaz de transformarse por completo para cada papel y de transmitir una amplia gama de emociones con una sola mirada. Su personaje en la serie es el contrapunto perfecto al de Kanyaman. Es una mujer fuerte, independiente y con una personalidad arrolladora. Al principio chocará con el personaje de Kanyaman, pero poco a poco, a medida que se vayan conociendo, surgirá una conexión irresistible entre ellos. Una conexión que estará marcada por la pasión, pero también por el dolor y la incertidumbre. Su relación será un verdadero torbellino de emociones que nos mantendrá al borde del asiento. Y hablando de emociones, prepárense para una montaña rusa. La serie no solo explorará el romance entre los protagonistas, sino que también abordará temas delicados como la salud mental, la adicción y la violencia. Lo hará de una manera respetuosa y realista, sin caer en el sensacionalismo ni en los clichés. La serie busca generar conciencia sobre estos problemas y promover la empatía y la comprensión hacia aquellos que los sufren. Otro aspecto que hace que esta serie sea tan especial es su ambientación. Como ya les adelanté, han grabado en unos paisajes espectaculares,
pero no les dije dónde exactamente. Pues bien, les daré una pista. Piensen en un lugar donde la naturaleza salvaje se combina con la arquitectura antigua, donde el pasado se fusiona con el presente y donde la magia flota en el aire. ¿Ya tienen alguna idea? Les aseguro que cuando vean las imágenes, se quedarán sin aliento. La fotografía de la serie es una verdadera obra de arte. Cada plano está cuidadosamente pensado para transmitir una emoción, para crear una atmósfera y para sumergirnos por completo en la historia. Los colores, la iluminación, los encuadres, todo está en perfecta armonía para crear una experiencia visual inolvidable. Y no podemos olvidarnos de la banda sonora. La música juega un papel fundamental en la serie, acompañando cada escena y potenciando las emociones. Las melodías son envolventes, melancólicas y a veces incluso inquietantes. La banda sonora es un elemento clave para crear la atmósfera de misterio y suspense que caracteriza a la serie. Pero más allá de la trama, de los personajes y de la ambientación, lo que realmente hace que esta serie sea tan atractiva es su mensaje. Es una historia sobre la esperanza, sobre la redención y sobre la capacidad del ser humano para superar incluso las situaciones más difíciles. Es una historia que nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, para perdonar y para encontrar la felicidad. Y para terminar quiero compartirles una anécdota sobre el rodaje que me contaron. Parece ser que Kanyaman se involucró muchísimo en el proyecto, participando activamente en la creación de su personaje y aportando ideas para la trama. Se reunía constantemente con el director y con los guionistas para asegurarse de que la historia fuera lo más auténtica y conmovedora posible. Su compromiso y su pasión por el proyecto son evidentes en cada escena. Así que ya lo saben, amigos, la nueva serie de Kanyaman es mucho más que una simple serie de televisión. Es una experiencia, una aventura y una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Es una serie que nos tocará el corazón y que nos dejará pensando durante mucho tiempo después de haberla terminado. Ahora sí, de verdad, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis extendido y que estén aún más ansiosos por el estreno de la serie. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Kanyaman. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, suscríbanse para no perderse ninguna novedad. Prometo que valdrá la pena la espera. Confíen en mí. Cara guiño.